Todos los animes dicen que la amistad lo puede todo. Que con el apoyo de tus amigos puedes superar cualquier obstáculo. Que nunca estás solo si tienes a las personas correctas a tu lado. Suena hermoso. Y es mentira. Bueno, no completamente mentira. Pero es una verdad tan simplificada que te está haciendo daño en la vida real. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has esperado que tus amigos te rescaten de tu problema? ¿Cuántas veces has pensado que si tan solo tuvieras el grupo correcto, la crew perfecta, todo sería diferente? ¿Cuántas veces te has sentido traicionado porque las personas en tu vida no actúan como los personajes en los animes que ves? Probablemente muchas. Porque los animes te enseñaron una versión idealizada de la amistad que no existe en el mundo real. Y ahora estás midiendo tus relaciones reales contra ese estándar imposible. Y obviamente, tus amigos reales no pasan la prueba. Aquí está el problema, en los animes, la amistad resuelve todo. El protagonista está perdiendo la batalla, a punto de morir, y de repente recuerda a sus amigos. ¡Boom! Poder infinito desbloqueado. Crisis superada. Victoria asegurada. Todo porque no estoy peleando solo, estoy peleando por mis amigos. Es un mensaje hermoso. Pero también es peligroso. Porque te enseña que tu valor, tu fuerza, tu capacidad de superar desafíos depende de otras personas. Que sin ellas, eres incompleto. Que tu transformación requiere de un equipo. Y eso te convierte en emocionalmente dependiente. La dependencia emocional es cuando tu estabilidad psicológica está condicionada por la presencia, aprobación o validación de otros. Cuando tu autoestima sube o baja basándose en cómo te tratan las personas a tu alrededor. Cuando no puedes tomar decisiones importantes sin consultar primero con tu grupo. Cuando la idea de estar solo te aterroriza. Y el anime, sin querer, refuerza esto constantemente. Casi ningún protagonista hace su jornada solo. Siempre hay un equipo. Siempre hay apoyo incondicional. Siempre hay alguien que cree en ellos cuando ellos no creen en sí mismos. Y eso crea una expectativa irreal, que así es como debe funcionar la vida. Pero la realidad es diferente. En la vida real, las personas tienen sus propios problemas. Sus propias batallas. No pueden estar disponibles para ti 24/7. No pueden leer tu mente y saber exactamente qué necesitas. No van a dejarlo todo para apoyarte en cada crisis. No porque sean malas personas, sino porque son humanas. Y cuando tus amigos reales no cumplen con el estándar de los amigos del anime, te sientes decepcionado, traicionado, solo. Empiezas a pensar que no tienes verdaderos amigos, que nadie realmente te entiende, que estás rodeado de gente pero fundamentalmente solo. Pero el problema no son tus amigos. El problema es la expectativa imposible que traes de años de consumir historias donde la amistad es mágica, perfecta, inquebrantable. Naruto es probablemente el peor culpable de esto. Casi cada batalla importante se resuelve con el poder de creer en mis amigos. Naruto está perdiendo contra Pain. Piensa en sus amigos. Victoria. Está enfrentando a Obito. Habla sobre la amistad. Cambio de corazón del villano. Una y otra vez, la amistad es presentada como una fuerza literal que cambia el resultado de situaciones imposibles. Y está bien como narrativa. Como metáfora. Pero cuando internalizas eso literalmente, empiezas a creer que si tienes los amigos correctos, tus problemas se resolverán. Que tu transformación vendrá porque alguien más creerá en ti lo suficiente. Que el apoyo externo es lo que necesitas para cambiar. Pero no es así. El apoyo ayuda. La comunidad importa. Pero nadie puede hacer el trabajo interno por ti. Nadie puede darte la validación que solo tú puedes darte a ti mismo. Nadie puede construir tu autoestima desde afuera. One Piece hace algo similar. La crew de Luffy es básicamente una familia perfecta. Siempre están ahí uno para el otro. Nunca hay conflictos reales que no se resuelvan en el mismo episodio. Todos tienen roles claros. Todos se complementan perfectamente. Es hermoso. Y completamente irreal.
En la vida real, los grupos de amigos tienen conflictos complejos. La gente se aleja. Las prioridades cambian. Las personas crecen en direcciones diferentes. Los amigos que juraste que serían para siempre desaparecen después de la universidad. Y eso no significa que la amistad era falsa. Significa que las relaciones humanas son dinámicas, no estáticas. Pero si tu modelo de amistad viene del anime, interpretas estos cambios naturales como traición, como abandono, como evidencia de que nunca tuviste verdaderos amigos. Y eso te deja en un estado constante de decepción. Fairy Tail literalmente hace del poder de la amistad un power-up. Los personajes están perdiendo, gritan algo sobre sus amigos, y de repente tienen energía infinita. Es tan predecible que se volvió meme. Pero también es lo que muchos jóvenes internalizaron como verdad, que la amistad te hace invencible. No te hace invencible. Te hace más fuerte, sí. Tener apoyo genuino importa. Pero la fuerza real, la transformación real, viene de dentro. Viene de tu capacidad de validarte a ti mismo. De levantarte cuando nadie está mirando. De seguir adelante incluso cuando todos dudan de ti. Los protagonistas de anime que realmente muestran esto son los menos populares. Los solitarios. Los que hicieron su jornada principalmente solos. Y generalmente son los más interesantes psicológicamente. Porque tuvieron que desarrollar fuerza interna real, no fuerza prestada del apoyo de otros. Aquí está la verdad incómoda, probablemente necesitas menos amigos de los que crees. Pero necesitas más trabajo interno del que estás dispuesto a hacer. Estás buscando en otros lo que solo tú puedes darte a ti mismo. Validación. Propósito. Sentido de valor. Y mientras sigas buscándolo afuera, nunca lo encontrarás adentro. Esto no significa que debas aislarte. No significa que la amistad no importe. Significa que necesitas relaciones saludables, no dependientes. Significa que necesitas amigos que te apoyen, no que te completen. Porque si alguien más te completa, entonces sin ellos estás incompleto. Y esa es una posición terrible para vivir. Entonces, ¿cómo construyes relaciones saludables sin caer en la trampa de la dependencia emocional que el anime te enseñó? Primer paso, aprende a estar solo sin sentirte solo. La soledad y la solitud son cosas diferentes. Soledad es el dolor de estar solo. Solitud es la paz de estar contigo mismo. Si no puedes disfrutar tu propia compañía, vas a buscar constantemente validación externa para llenar ese vacío. Y eso convierte todas tus relaciones en transacciones, necesito que me hagas sentir completo. Segundo paso, deja de esperar que tus amigos lean tu mente. En los animes, los personajes siempre saben exactamente qué decir, cuándo aparecer, cómo apoyar. En la vida real, necesitas comunicar. Si necesitas algo, pídelo. Si algo te molesta, dilo. No esperes que las personas adivinen. Y no las juzgues por no ser psíquicas. Tercer paso, acepta que las personas tienen límites. Tus amigos tienen sus propias vidas, problemas, energía limitada. No pueden ser tu soporte emocional las 24 horas. Y está bien. No es rechazo personal. Es realidad humana. Si necesitas apoyo constante, considera terapia. No porque algo esté mal contigo, sino porque los terapeutas están entrenados y pagados para dar ese nivel de atención. Tus amigos no. Cuarto paso, construye tu propio sistema de validación interna. Pregúntate, ¿qué valores son importantes para mí? ¿Estoy viviendo alineado con esos valores? Si la respuesta es sí, entonces estás bien. Independientemente de si alguien más lo reconoce o no. Tu integridad personal no necesita audiencia. Tu crecimiento no necesita aplausos. Estás haciéndolo bien si tú sabes que estás haciéndolo bien. La amistad real no es mágica. No te da superpoderes. No resuelve tus problemas. Pero hace la vida más llevadera. Hace los momentos difíciles menos pesados. Hace los momentos buenos más significativos. Es importante. Pero no es lo único importante.
Y aquí está el twist final: cuando dejas de necesitar desesperadamente a tus amigos, cuando dejas de depender de ellos para tu validación, tus amistades mejoran. Porque ya no estás en modo necesitado. Estás en modo abundante. Ofreces porque quieres, no porque necesitas algo a cambio. Y esa es la base de las relaciones realmente saludables. El anime te mintió sobre la amistad. Pero no porque quisiera hacerte daño, sino porque simplificó algo complejo para crear narrativas emocionales. Tu trabajo es tomar el mensaje real, la importancia de la conexión humana, sin tragarte la versión idealizada que te deja dependiente y decepcionado. Los verdaderos amigos no son los que te salvan. Son los que caminan contigo mientras te salvas a ti mismo. Y recuerda, este es solo un capítulo de tu transformación. Si quieres seguir avanzando del NPC al protagonista, suscríbete y activa la campanita. El próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Nos vemos pronto.